Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a mirar otro tema, un tema que tiene que ver, que se llama debilidades, también extraído del método Zupan, el número 2 de Daniel Muñoz y el gran maestro Emilio Raiz, un libro recomendable, ¿no? Se llama Planes de entrenamiento. Y aquí hablamos del tema de los ejercicios posicionales y en este caso vamos a ver una partida de David Navarra, que es un jugador top, un jugador de la élite, contra el Sergei Cigalco, que es un fuertísimo jugador, un profesional también, y a ver cómo se dio la partida. Bueno, es de europeo, campeonato europeo del 2016, una variedad, bueno, una defensa de Caro-Kann, como veréis enseguida. Aquí en este caso juegan E5, esta es la variante del avance. Bueno, el alfil suele sacarse primero el alfil de la cadena de peones y luego se cierra. Aquí el negro con C5 ataca al centro del blanco, que es un centro fijo, ¿no? En cuanto fijamos un centro, normalmente siempre se acaba abriendo. Si os fijáis, es similar a una defensa francesa, pero habiendo sacado el alfil a F5, ¿no? Reforzamos el centro. Bueno, vamos desarrollando piezas y haciendo varias propuestas. Defiende ese peón. Enrocan en largo. Por lo mismo que la defensa francesa, por lo mismo, con esa estructura de peones fijas, normalmente el blanco tiene más facilidad para atacar en el flanco de rey. Por eso el negro se enroca en el flanco de dama. Y enseguida el blanco, como veis, pues intenta abrirlo, ¿no? Y el negro, pues viendo que el blanco está enrocado en corto, pues lanza su ataque sobre él. Lo bloquean. 7. Esta no es la parte que más me interesa de la partida, pero bueno, se ven cositas, ¿no? Alfil y juega B3, ¿no? Y bueno, a partir de aquí es la posición que me interesa. Nos vamos a quedar. Bueno, el tema de las debilidades es un tema muy clave, ¿no? Hablamos de peones débiles y sobre todo de casillas débiles. Creo que aquí en la casilla de 6, si os fijáis, el blanco tiene un punto fuerte. Eso es verdad. Aquí tiene. Bueno, también hay ciertas debilidades en la posición de las blancas. Básicamente aquí se considera débil cuando no puede ser defendido por un peón. Aparte de las debilidades normales como peones aislados, peones doblados. En este caso no hay ningún peón aislado ni ningún peón doblado. Pero bueno, ya, por ejemplo, momentáneamente la casilla G4 podría ser una casilla fuerte para un caballo, débil para el blanco, porque de momento ningún peón lo puede atacar. Veríamos, así como he dicho, la casilla de 6. La casilla de 5 sería una casilla fuerte para el negro, también podría utilizarla. Y básicamente hay que ir viendo huecos y sobre todo debilidades que sean accesibles. Tanto para atacar una pieza y ganar material como para ganar, sobre todo nos interesa a veces más el tema de conseguir una casilla fuerte y conseguir esa casilla donde podemos colocar nuestras piezas y que nos sirva como base de operaciones, un buen punto de traslado de piezas, centralización de piezas, cambiarlas de un lado a otro para atacar debilidades, y etcétera, ¿no? Aquí, bueno, las negras deben demostrar, en este caso, sobre todo deben atacar y deben demostrar que tanto este peón de E5 como el peón de H4 como el peón de F2 pueden ser vulnerables. Y es en lo que se tienen que centrar. El de E5 porque está sobreexpandido y, bueno, si contamos, pues necesitaríamos un tiempo para sacar al caballo y otro tiempo para defenderlo con otro peón. Y el de H4 solo está defendido por el alfil, entonces necesitaríamos igual un tiempo para sacar al alfil y un tiempo para defenderlo con un peón, ¿no? Esto es lo que los hace débiles. El extra, perdón, que le faltaría al de F2 sería el hecho de sacar al rey, porque ahora mismo, si os fijáis, el peón de F2 aparte está clavado por la dama, ¿sí? Y bueno, sabiendo esto, hay que ver cómo el negro se plantea el ataque, ¿no? En este caso, algunos si queréis podéis parar el vídeo e intentar adivinar la mejor jugada del negro, pero en este caso
aquí el negro encontró este hueco con caballo de 4. No está apoyado por ningún peón, eso es cierto, pero es una casilla, en este caso, que no es tan fácil de atacar así como así, porque está bien defendido, y nos puede dar a otros saltos importantes. Nos puede dar un salto, por ejemplo, a F5, podría ser interesante. En un momento dado, si la dama se apartara, podríamos tener un salto a C2. Podría haber incluso, si el alfil no lo defendiera, pues también un salto a E2. Es un caballo centralizado, que siempre es interesante y bien defendido. De momento, al menos, bien defendido. Si se apoya en un tema muy, muy interesante, ¿no? Y el hecho es que si conseguimos cambiar nuestro caballo por su caballo, tanto el peón de E5 como el de H4 estarán vulnerables. Será relativamente fácil atacarlos. ¿Por qué? Bueno, porque aunque le quede el alfil de casillas oscuras, nosotros tendremos el alfil de casillas oscuras y el caballo. Aquí el blanco continúa con torre de 1, ¿no? Atacando esa pieza y para intentar quitar la presión. Pero bueno, podríamos haber jugado otras cosas, ¿no? Miremos, por ejemplo, un caballo por D4, seguiría dama por D4. ¿Por qué dama por D4 y no torre por D4? Porque nos interesa cambiar piezas. Todo cambio de piezas va a dar que las debilidades estructurales de los peones sean más sensibles de ser atacadas. En este caso, si os fijáis, el peón de H4 cae seguro. Otra opción, después de caballo de 4, que nos hubieran hecho dama E3. Esta es otra opción interesante. Y puede hacer caballo de G, caballo por G3, perdón, caballo por F3. También podría ser posible caballo F5. Pero bueno, después de dama E3, caballo por F3, tendríamos dama por F3, dama D4, torre F1 y alfil por H4. ¿Veis? En estas otras variantes ese peón cae. Esta es la idea de la jugada torre de 1, ¿no? Intentar buscar una jugada más o menos agresiva que les ayude a salvar los muebles. Aquí continúo con este caballo F5, que es una muy buena jugada. Ya son, si os fijáis, pues los dos caballos y el alfil que están atacando al peón. Aparte, las torres están entrando en contacto una con otra. Y la dama clava al peón de... está clavando al peón de G2. ¿Qué significa esto? Pues que en cualquier momento nosotros podemos hacer con nuestro caballo por G3. Y ese caballo no se puede recapturar. Es la amenaza que hacemos más directa. Aquí el negro no le queda otra más que... el blanco no le queda otra más que simplificar, que es una cosa que no quiere hacer, de hecho. Torre por D8. Y aquí sí que podía haber dicho alfil por D8, pero... y mantener el alfil en la columna y todo. Pero bueno, en este momento prefiere sacar la dama. ¿Y por qué? Pues porque después de este dama por D8, está dominando la columna D, como veis, y está tocando, bueno, y también generando una pequeña amenaza en la primera fila. Aquí siguieron con alfil E2 para defender esa entrada por D1. Posible también hubiera sido dama D3, pero bueno, con dama D3 nos encontramos con este caballo G por H4 y ya ganamos ese peón, ¿no? Por eso prefirieron alfil E2 y aquí continúa con este dama A5, ¿no? Intenta generar otra amenaza. Ahora ese dama A5, bueno, la entrada por la columna no ha sido posible y buscan una nueva entrada y nuevas debilidades. Aquí básicamente estamos tocando al peón de A2, estamos amenazando una posible entrada por E1 caso de que el caballo desapareciese o se moviese. Estamos tocando la casilla E5, que es otra casilla débil de la que nos interesaba, ¿no? Y que la tenemos sacada de hecho por dos piezas, ahora la dama y el caballo, pero... y aunque el blanco lo está defendiendo con la dama, el caballo y el alfil, en cualquier momento nosotros podemos hacer un caballo por G3 también y eliminar ese defensor. Aquí
el blanco, defendiendo al peón, que era la idea más clara, más directa que había, el peón de A2, pues jugaron a 4. Es una jugada un poco dudosa. Otra opción un poquito mejor hubiera sido dama A4, intentando cambiar damas. Es difícil de tomar esa decisión porque cambias damas, te quedan dos peones doblados, dos peones que son atacables por un caballo o por los caballos. Pero en este caso es una línea menos mala. No digo que sea buena, pero menos mala. Se iría con caballo por G3, F por G3 y rey C7. Y ahora, bueno, las debilidades que tiene el blanco son demasiadas, ¿no? Tanto el peón de A4 como el peón de E5 como el peón de G3 son peones débiles. Tenemos igual alfil y caballo y alfil y caballo, pero claro, el rey del blanco, digamos, lo tiene está un poquito más centralizado y es más fácil que pueda atacar a esos peones. Son debilidades más al alcance. En este momento, bueno, pues el negro tiene ligera ventaja. Es posible, bueno, el blanco podría soñar con hacer unas tablas. Necesitaría al menos cambiar un caballo y arreglar alguna debilidad. Jugaría un rey H2 y, bueno, poco más. En este caso, ya como os he dicho, jugaron A4, perdón, para defender a ese peón, el peón de A2. Y aquí ya vino un alfil C5. Poco a poco se van generando detalles en la posición. Si bien hasta ahora ese alfil atacaba al peón de H4, ahora está clavando al de F2 y está amenazando hacer un caballo por G3. Si me como el caballo, como este peón está clavado, no me lo podría recapturar. Por eso juega la jugada el blanco rey H2. Con la idea de que si nos comen el alfil, me lo como con el rey y ya está. Y aquí el negro continúa con su plan, buscando siempre debilidades. Ahora aquí queda un peón débil en esta casilla, entonces hacen dama B6. Están tocando al peón de F2 y al peón de B3. Continúa A5. Bueno, A5 es una jugada... es una jugada que intenta buscar contrajuego de la mejor forma que puede. Básicamente, bueno, pues sacar a la dama de esa casilla e intentar buscar alguna casilla de entrada para su dama, quizás, para molestar al rey adversario, ¿no? Otra opción aquí hubiera sido dama de 3, defendiendo al peón de B3 al menos, por más que caiga el de F2, y amenazando alguna entrada bueno, básicamente con esta jugada defendería, ¿no? Porque si hiciera alfil por F2, vamos a ver, si por ejemplo aquí hiciera alfil por F2, alfil por F2, dama por F2, nos podemos encontrar con este mate. Yo creo que en el fondo esta sería de fondo, ¿no? Por eso aquí el negro juega este A6. Lucha de alguna forma, deja un hueco para su rey y al mismo tiempo lucha contra la preponderancia del blanco en casillas, en esas casillas, ¿no? No permite un dama B5. Con cualquier otra jugada podría venir dama B5, intentar cambiar damas e intentar aligerar la presión. O cambiar damas, bueno, con dama B5, perdón. Con dama B5 podríamos intentar cambiar damas. Un segundito, intentar cambiar damas o entrar con jaque y molestar al rey, bueno, buscar máximas jugadas posibles, ¿no? Por eso aquí la siguiente que hace es este A6, no permite esa entrada. Dama de 7, va de cabeza, sobre todo le busca esta casilla, ¿no? La casilla F7, que puede ser vulnerable, y lo cierra. Con caballo G7 ya no permite que esa dama entre. Ha parado el golpe y en la siguiente jugada tranquilísimamente podrá entrar en F2 y comerse al peón. Pero bueno, después de dama B6, A5 fue la jugada para conseguir contrajuego, dama por A5, gana un peoncito, caballo G5 y ahora el blanco pues hace lo propio. Está atacando la casilla F7 y la casilla H5. F7 con el caballo y H5 con el peón, con el alfil, perdón. Pero bueno, esto Navarra, que es un jugador de la superélite, lo tenía ya más que visto y bueno, se lanzó al ataque con este caballo por G3
bueno, que se tiene que responder con F por G3, ¿no? Aquí hemos cambiado, ha habido un cambio, ¿no? Las debilidades las vas alternando. Si observáis, el peón de 5 ahora es más vulnerable porque nadie lo puede defender. Nadie lo puede defender. Los peones de G están doblados. El peón de B está aislado. Entonces, poco a poco, bueno, el negro ha ido malogrando la estructura y generando más debilidades. Todo siempre que haces un juego activo. Con un juego activo es más fácil ir generando debilidades y que no te las generen. Dama 1 es otra jugada, pues que, bueno, va al ataque, ¿no? Aquí hay dos ideas. La entrada de la dama por G1 y la captura del peón de 5. Probablemente si alguna de las dos cosas cae, seguramente el blanco se tenga que rendir, ¿no? O esté por rendirse. Aquí el blanco jugó caballo F3, que parecía que lo defendía todo. También era posible este alfil. Bueno, claro, no es que fuera posible. Con alfil F3, por ejemplo, se amenaza un mate en G7, en B7, perdón. Pero tras dama G1, rey H1, dama H3, sería mate, ¿no? Entonces, alfil F3 no es posible. Por eso caballo F3 es como la mejor. Vuelve otra vez a hacer este A6 para abrir ese hueco para el rey. Espera un tiempo. Alfil C4. El blanco aquí tenía, yo creo que, esperanzas en que el negro no pudiera progresar, pero no fue así. Aquí juega caballo E7 y demuestra claramente su idea de progresión, de meter ese caballo en F5 y continuar haciendo daño. Porque ese caballo ahora mismo en F5, como si lo metiéramos en G4, estaría haciendo, bueno, está haciendo una dominación conjugada con el alfil, el caballo y la dama de casillas negras. Cuando estemos atacando, a lo mejor alfil y caballo en colores diferentes porque así coincidirán en la dominación del mismo tipo de casillas. Aquí el blanco jugó dama H7. Yo creo que es, bueno, básicamente su dama no la está poniendo muy en juego. Posiblemente hubiera tenido un G4. Aquí nos indica en esta línea G4, alfil F2, alfil D3, G5, hubiera sido muy fuerte, H por G5 y H4. Y también hubiera estado cayendo con toda seguridad. Básicamente, ¿por qué? Porque aquí, siguiente jugada, vendrá el alfil a G3 y cuando se mueva el rey, vendrá la dama H1 y será mate. Si después de G5 hacen caballo por G5, que era otra opción, sí, dama G1, rey H3 y dama H1. Todo el rato aquí el rey ya está ciertamente en retemate, ¿no? Lo tiene complicado para salir. Por eso, bueno, G4 no mejoraba demasiado. Después de dama H7, jugar un caballo F5. No le importa ya al blanco o al negro si el blanco se come el peón de H5, no le interesa demasiado. Está pensando en modelos y esquemas de mate. Alfil D3 es una jugada que intenta aguantar. Y aquí, bueno, con la misma idea que os he dicho antes, caballo H6, ¿no? Es un caballazo que lo que quiere es llegar a G4. Si este caballo llega a G4 y este rey se mueve a H3, nosotros con toda seguridad encontraremos un mate en H1. O mate y en una o en dos jugadas, ¿no? Ahora vemos cómo podía haber seguido. Alfil B1 para evitar que la dama entre. Caballo G4, rey H3, caballo F2, rey H2 y G6 es ya suficiente, ¿no? Con G6, ¿qué pasa? Que esta línea entre la dama y el alfil se rompe. Y al romperse, el alfil es vulnerable. Y si el alfil es vulnerable, se tiene que apartar. Si este alfil se aparta, no sé, donde queráis apartarlo, me da igual, me lo voy a inventar. Pongamos que el alfil viene aquí, simplemente. Nosotros ya entramos con mate. Y bueno, hasta aquí el tema de debilidades. Sobre todo hay que pensar en jugar activo. Intentar buscar debilidades en más de un sector donde nuestras piezas, que sean la movilidad de nuestras piezas nos permita atacar más de una cosa a la vez. Siempre que una jugada tenga dos funciones, generalmente es buena jugada. A veces es una función de atacar y defender cosas distintas, o a veces es de atacar dos cosas distintas.
Y si jugamos, bueno, ante dos jugadas que sirven para algo, seguramente que una, aparte de servir para lo que queremos nosotros atacar, sirve para hacer otra cosa y puede atacar otra cosa. Fijaros en cómo poco a poco ha ido malogrando la estructura, ¿no? Hasta que ha acabado hecha un ñap. Y de ahí, de ese malograr la estructura, ha ido a una dominación de unas casillas, una movilidad de piezas y encontrar al final varios patrones de mate que de una u otra forma al final acababan en un mate en concreto, ¿no? Y bueno, Navarra es un jugador de la superélite, es un grandísimo jugador. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo.